Y ya está en comunicación nuestro segundo entrevistado. Es periodista, es director de la Señal Medios y es encargado del área periodística de Radiográfica. Está en comunicación con una por semana Gabriel Fernández. Muy buenas tardes, Daniel Luna te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Gabriel, antes que nada, muchísimas gracias por tu participación en el programa y perdón ayer que te interrumpí en tu programa también, pero en la vorágine de cada uno después se da cuenta del error de alguna manera de joderte en el programa. Al contrario, gracias por la invitación. Gabriel, vos sabés que después obviamente escuché tu programa y escuché el editorial y estuvimos charlando más o menos de cosas diferentes, de cosas parecidas en términos de económicos, ¿no? Vos planteaste, digamos, en un editorial que hiciste, Milei con el default a la vuelta de la esquina, y nosotros, también estuvimos tocando en el día de ayer, digamos, cómo estaba atravesando el mundo pyme, ¿no? Estos 6 meses de Javier Milei y las medidas económicas que estaban tomando al respecto, ¿no? Con despidos de personal del Estado y obviamente con un enfriamiento de la economía realmente preocupante. Y vos ibas en esa misma sintonía, digamos, ¿le querés contar más o menos un poco a los oyentes la idea? Sí, claro. Lo más lógico es lo real, es decir, no hay que dejarse llevar por aseveraciones contundentes y también de difícil absorción, ¿no? Aquí se ha impulsado una recesión que ni siquiera ha sido una consecuencia no querida del proceso, sino que fue planteada oficialmente desde el Poder Ejecutivo como una táctica económica. En ese marco lo que se hizo fue un golpe inflacionario fenomenal durante los últimos 6 meses sobre el bolsillo del trabajador, despidos, restricción de la base monetaria y por lo tanto una menor circulación de capitales al interior de la sociedad. En ese marco, lo que acaba de ratificar el gobierno nacional son 2 elementos que son, te diría, muy preocupantes. Uno es el déficit cero y otro es la emisión cero. El déficit cero es un delito, podríamos así llamarlo claramente. ¿De dónde sale el dinero? El dinero sale de la recaudación tributaria que la zona productiva de la sociedad toma el Estado, lo cual es totalmente genuino en tanto y en cuanto el Estado lo vuelque hacia la sociedad. El pretender que el dinero que sale de la zona productiva de cada vez que alguien compra o produce algo llega al Estado y se estanque allí en lugar de distribuirse en la sociedad implica ya de por sí un robo. Implica que los impuestos que pagan las personas para que haya salud, educación, seguridad, hasta, digamos, calles, no vuelven a la sociedad. Por eso se interrumpen las obras públicas. Disparate interrumpir la obra pública, que es madre de industria. Pero si además nos damos cuenta que ese dinero termina volcado sobre las empresas afines al gabinete nacional, nos encontramos con que ni siquiera se puede fingir la existencia del delito, sino que es claro. Y con respecto a la emisión cero, en primer lugar, la emisión es una herramienta, no es un principio, una especie de valor supremo al cual hay que recurrir, y hay que frenarla porque no corresponde. La emisión cero implica, a ver si nos entendemos, no se puede pagar la luz de la casa de gobierno. Emisión cero es emisión cero. Es un disparate. Pero además, ante la escasez de dólares de la economía argentina, hay una razonable presión del conjunto de la vida nacional sobre la agroexportación para que haya una liquidación adecuada. Cuando venga la liquidación, aunque sea restringida, ponerle que un agroexportador esté más pensando en una futura devaluación y especulando
con la retención de sus productos para llegar a la misma y hacer diferencia, ponele que liquide un 10%, nada más. Bueno, hay que pagarle esos dólares que está insertando en el mercado. Es decir, ¿de dónde va a salir la plata? Esto te lo plantean los economistas liberales que están abandonando a Milei, ¿no? ¿De dónde va a salir la plata para liquidar las agroexportaciones? Es decir, los estados se construyen con el objetivo de dinamizar, mejorar la vida social. Cuando alguien dice voy a destruir el Estado, no va a haber déficit fiscal, es decir, inversión pública, y no va a haber emisión monetaria, que debe ser emisión monetaria regulada según las necesidades sociales, no según un principio abstracto de la emisión es mala. Lo que se está haciendo es destruir la economía nacional en perjuicio del pueblo argentino, que es el que la sostiene con su trabajo y con sus impuestos. Esta es la situación que estamos viviendo, que no cierra, por supuesto, en un sentido industrial productivo, pero tampoco cierra en un sentido de plan de austeridad. Aquí lo que hay, confesado por los propios autores, es un plan recesivo que intenta retraer la economía, achicarla y a partir de allí señalar que estamos en una especie de círculo virtuoso porque la República Argentina no gasta. En las economías modernas, el ahorro de una comunidad radica en el circulante, es decir, en la capacidad de compra, el desarrollo del comercio y por lo tanto el desarrollo de las fuerzas productivas. Lo que está sucediendo en la Argentina es una retracción que está encubierta por el discurso del gobierno que dice que todo va bien y de los medios afines que encubren esta situación dramática que está viviendo la economía nacional. Sí. Vos sabés que, digamos, vos dijiste dos conceptos también que me parece que emisión cero y déficit cero no lo llevan a cabo ningún país, ni ninguno, y sobre todo ellos que enarbolan la bandera de Estados Unidos, no van por esa vía en principio. Y después obviamente te escuché decir y coincidimos plenamente que Caputo en esa conferencia del viernes, digamos un viernes a las 6 de la tarde, les estuvo hablando específicamente a los buitres, a los bancos, y básicamente ya el mercado no les cree, digamos, porque evidentemente a las pruebas uno se remite. El lunes hoy también sigue, digamos, el sistema no les cree. Y la pregunta es, este tipo de modelos, nosotros ya lo vimos en otros años, en otras épocas, pero sí, teniendo la posibilidad, como también vos bien planteaste, el tema de la posibilidad de un endeudamiento para poder sostener de alguna manera este proyecto económico. Ahora, cuando vos no tenés esa posibilidad de solicitar créditos y enfriás más la economía, digamos, quitas realmente, frenás el mercado interno, baja la recaudación, no hay manera de sostenerse este modelo económico. Bueno, es así, como lo estás señalando. Estados Unidos es el principal emisor de billetes del planeta. Uh-huh. Es decir, tomar como ejemplo a Estados Unidos para decir no vamos a emitir, no tiene pie ni cabeza, ¿no es cierto? Es como tomar, no sé, como ejemplo Argentina y Brasil y decir no vamos a jugar más al fútbol. Esa es la base de sustentación de la economía norteamericana, que está en entredicho con su capacidad productiva y uh-huh, tiene serios problemas para seguir adelante. Exacto. Otro tema de análisis. Uh-huh. En cuanto a los recursos, efectivamente, una vez que vos decidís cortar el emerger de la producción física, que es la base en tu país de la capacidad monetaria, el sostén de la capacidad monetaria, terminás recurriendo al endeudamiento externo. Ya el Fondo Monetario dijo, no, está claro, porque es ostensible, la Argentina está tratando de juntar plata para pagar la deuda que contrajo este mismo ministro de Economía, nada más que con Macri como presidente. Uh-huh. La Argentina va a tener vencimientos próximos muy, muy fuertes, a los cuales no tiene modo de hacer frente con este registro. El modo que tuvo Néstor Kirchner de hacer frente a esos compromisos fue generando producción, es decir, crecimiento de la economía argentina. Por eso la Argentina pudo sacarse de encima la deuda. Ni modificó el FMI su filosofía ni nada.
Ahora, bien, vos tenés a Occidente que lo que te presiona es para que le des plata. ¿Qué haces? Y bueno, te volcás sobre aquellos que pueden conseguir dinero con otros recursos. Ofrecimiento integral de sumarse a BRICS por parte de India y de China. Estamos hablando de dos naciones con buena billetera, con inversiones, sobre todo en el área energética. Se los insulta, se les dice que no queremos entrar al BRICS. El otro comprador externo fundamental de la Argentina y que tiene dinero es Brasil. Nuestro socio, esta mañana, nuestro socio más importante de la zona del Mercosur. Exactamente, y se lo insulta, se le dice zurdo y dice que tendría que estar preso por corrupto. Eso lo dijo hace pocas horas Milei de Lula, que no tiene ningún problema en cooperar con la Argentina, como quedó demostrado en toda su gestión previa. Bueno, entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Es muy difícil de explicar. Por eso, para la elaboración del editorial que vos estás señalando, yo consulté a los economistas liberales, conozco permanentemente a los economistas nacional populares que han demostrado tener razón en este periodo, y vamos a circunscribirnos sobre los datos que están manejando aquellos que acompañaron a Milei hasta hace un mes aproximadamente. Bueno, es terrible, es decir, tienen datos peores que los que tienen los economistas nacional populares, empezando por Maslatón, bueno, siguiendo por una serie de colaboradores liberales que están lejísimos de nuestro pensamiento nacional popular. Por lo tanto, yo creo que esto se está entrando en un cuello de botella. Todavía hay una zona de la sociedad que simplemente cree en Caputo, en Milei, que dicen todo va bien, no hay problema, y listo. Se convencen que la narración es distante de la realidad. Y los medios concentrados que, bueno, han en tanto corporaciones que están de acuerdo con la fuga de capitales y con determinados beneficios que puede ofrecer el Estado manejado en contra del mismo Estado, valga la paradoja, respaldan el engaño de Milei. Pero este engaño va a tener un tope y creo que estamos más cerca de lo previsto. Porque es cierto, como bien dijiste, que este es un programa liberal de carácter tradicional, como los que hemos visto. No hay que engañarse en eso, esto es Alzogaray, Martínez de Oscavallo, podríamos decir, pero tiene una característica propia que es la aceleración. Es decir, lo que en esos momentos no se había realizado es un proceso de esta naturaleza acelerado de manera persistente. Y como si esto fuera poco, hay una pelea, también como si fuera una cuestión de principio por parte del gobierno nacional, en pos de las privatizaciones. Y aquí hay un tema muy serio, que es el entregarle a Tecpetrol el manejo de YPF. Esto es, un delito contra la sociedad. Estamos hablando de cosas muy, muy graves, muy dañinas, que en un momento tan importante como el que se está viviendo a nivel planetario en este momento, que la Argentina podría contar con esos recursos de base para poder hacer pata ancha en la multipolaridad, los está perdiendo, sin ningún beneficio acá, Bueno, esa es la situación que estoy observando. Te quiero preguntar por una acción que está tratando o intentar hacer el tema de un gobernador, en este caso Ricardo Quintela, en La Rioja, y ayer comenzaron a circular los chachos, las cuasimonedas. Sí. Obviamente esto él ya lo había manifestado, esta pelea, de las provincias con el gobierno nacional. Y bueno, ayer se lanzó 50 millones en cuasimonedas y obviamente para el mes que viene 3.000 millones, ¿no? Busca. ¿Y qué es lo que busca? Es básicamente busca lo que estamos planteando nosotros, busca reactivar la economía local, y que obviamente el presidente cuestionó esa medida. ¿Cómo ves eso? Pues yo planteaba y también decían de que sería interesante que la provincia de Buenos Aires se lance, a lanzar una cuasimoneda de alguna manera para presionar al gobierno nacional a que cambie un poco el rumbo, porque si no, ¿cómo salimos de esto? A no ser que tengan pautado un préstamo con el Fondo Monetario, con otro organismo que nosotros no sabemos. Mirá, tanto Quintela tiene derecho a emitir moneda ante la emergencia,
cómo la provincia de Buenos Aires tiene derecho a establecer relaciones exteriores, que es lo que está haciendo, según sus necesidades, porque el Estado central no responde. Eso tienen derecho a hacerlo. Ahora, yo no puedo macanear en ese sentido. Es signos de disgregación nacional. Si vos tenés cuasi monedas en cada provincia y vos tenés relaciones exteriores establecidas por cada distrito, vos lo que estás operando es para la disgregación nacional. No digo que esto sea intención de Quintela ni de Kicillof, claro. No les queda otra frente a la circunstancia que se está viviendo. Ahora, es urgente desplazar a este gobierno del eje del poder, es urgente sacar a Milei, porque se va a multiplicar esto, y bueno, así como vos tenés un nivel de exportaciones canalizados a través de provincia de Buenos Aires y determinados acuerdos internacionales, las provincias del litio van a terminar haciendo acuerdos individuales con las corporaciones, la provincia del petróleo lo mismo, es decir, la Argentina va hacia 3 o 4 naciones fragmentadas, como ya pasó en la disolución de las provincias unidas del sur, ¿no? La América Latina debería ser una federación unificada. El gran logro británico en nuestras tierras fue que las luchas independentistas nacionales positivas y genuinas no lograran articular una nación integrada. Bueno, la Argentina está siendo pensada por los liberales como un fragmento, 4 fragmentos según los recursos naturales que tiene y las necesidades que tiene. Entonces, los chachos son genuinos. Yo apoyé aquella política de salida del 2001 con Lecops y con Patacones. Fue un acierto. Ahora, lo que pasa es que es un acierto orientado por un gobierno como el de Dualde y después el de Néstor Kirchner, con rasgos industrialistas. Porque la apuesta de ellos era que ese dinero circulara internamente a nivel nacional, claro, y potenciara la capacidad de compra de la sociedad, pusiera en marcha la industria. En este caso, como el gobierno central es el que no está llevando adelante una política industrial, sino antiindustrial, ¿qué hacemos con esa plata? Tiene una circulación restringida y el carácter político finalmente se va desplegando hacia la ruptura, hacia el desarrollo de zonas independientes. Una vez que vos tenés tu propia moneda y que vos haces tus propios acuerdos con las compañías exportadoras, con los inversores de energía, etcétera, y a los 3 o 4 años ya te tomás la responsabilidad propia y empezás a pensar en sentido comarcal, no en sentido nacional. Es decir, lo que están haciendo La Rioja y provincia de Buenos Aires es justo y necesario, pero no es la política que tenemos que llevar adelante. La política que tenemos que llevar adelante es tener un gobierno nacional que sea industrialista y soberano. Ahí en esta sintonía te estoy escuchando y realmente también escuché en algún momento una entrevista que le estabas haciendo a Martín ayer. Digamos, ¿cómo estás viendo vos el tema de, digamos, no te hablo de lo de Martín, después si querés lo charlamos un minuto, pero ¿cómo estás viendo vos, digamos, en nuestro espacio, la oposición, como para, digamos, tratar de sacar a este gobierno? Porque la verdad que yo veo tan fragmentado, digamos, nuestro lugar, como vos planteaste a lo mejor estas posibles salidas de La Rioja y la provincia de Buenos Aires. Sí, el tema de la unidad no es un tema menor, y ha habido demasiadas acusaciones y cruces internos en el movimiento nacional desde hace 10 años a esta parte, ¿no? Al menos. En ese sentido, yo espero que haya, patriotismo e inteligencia para coordinar acciones en el tramo que se avecina. Y creo que la guía bien puede ser la conjunción de movimiento obrero con las organizaciones sociales. Yo creo que esos sectores que son de los más desprestigiados mediáticamente y que el vecino tonto que dice roban, son planeros, son corruptos, bueno, ahí está la llave del futuro Argentina, el plan de lucha de la CGT, el documento planteado por la CGT, el documento planteado por la Corriente Federal de Trabajadores, los planteos de la CTA y de las organizaciones sociales. Me parece que ahí hay un rumbo.
hubo 2 paros que son importantes, movilizaciones importantes y planteos de neto carácter industrial, de neto carácter desarrollo hacia adelante, planteado desde ahí. Me parece que la guía de los sectores políticos debería ser hoy el movimiento sindical y el movimiento social. Quiero tocarte 2 minutos el tema de Martín Ayerbe, porque si en más de una oportunidad a lo mejor hemos charlado y yo lo escuchaba con vos, y uno lo escucha y parece como que es tan fácil, ¿no? La salida, y sin embargo nos cuesta tanto. Y vos en algún momento creo que le preguntaste, ¿no? Digamos, todos estamos, me parece que todos coincidíamos en ese diagnóstico, pero ¿cómo lo llevamos a cabo, no? Digamos, que básicamente eso es lo más complicado. Mirá, por eso señalo el tema de la confluencia alrededor de un eje que está vinculado con el movimiento obrero. Su historia y su planteo, claro. Yo consulto y saco al aire a los compañeros que, como Martín, entre otros, tienen claridad a la hora de analizar la situación industrial, la situación productiva nacional. Ahora, sin responsabilizar a nadie, debo decir que en las recientes elecciones, varias a esta parte, ha habido por lo menos 3 o 4 listas neoperonistas. Es evidente que no es solo el PJ el que tiene problemas. Entre ellos no se pudieron poner de acuerdo para formar una lista conjunta, ¿no? Y eso a mí me parece preocupante. A mí me parece que tener razón a solas es casi no tenerla. Claro. Cuando esa razón no aparece vinculada con formas de poder, es muy difícil llevar adelante aún las mejores propuestas que se puedan plantear, ¿no? En ese sentido sería muy útil. A ver, hay muchas fuerzas, se me vienen a la cabeza varias, ¿no? Que yo consulto y que veo que valen la pena. Ahora, esas fuerzas tienen que poner las barbas en remojo y estar unificadas, tratar de vincularse, claro, para tener algún tipo de vínculo que las potencie, porque de otro modo no logran ni siquiera, en primer lugar, hacerse conocer por la sociedad. Y a partir de allí elaborar un programa conjunto, aun cuando haya que resignar algunos factores, algunos elementos, pero van a tener que conjugarse para poder tener potencial para desarrollar algunas de las excelentes ideas que llevan adelante. Y ahí es donde me parece que no hay que confundir al peronismo con un partido principista, con un partido ideológico que sí o sí tiene que plantear tal cosa. Hay que aglutinar lo más que se pueda. No digo dejar de lado las variables más fuertes de la nacionalidad, ni mucho menos, pero sí tener tolerancia a la hora de realizar acuerdos internos en el movimiento, aun con sectores con los que no estamos relacionados naturalmente por las diferencias que ostensiblemente existen. Y ahí es donde hace falta un conductor. No hemos tenido la posibilidad, no hemos tenido la sabiduría, no hemos tenido la grandeza de poder construir un conductor, lograr hallar a alguien o algunos que puedan coordinar a las fuerzas populares que siguen siendo importantes en la Argentina. Sí, yo te nombré Martín Ayerbe como uno de los tantos, ¿no? Que te lo nombré específicamente también porque es uno de los comunes que también entrevistamos en tu programa y en el mío. Y bueno, ya siguiendo en sintonía con lo que vos planteás, esa es una autocrítica que plantea Julio, que fue uno de los grandes déficits o autocrítica que debería hacer el movimiento fue la no consolidación o la no gestación de nuevos conductores, digamos, ¿no? De nuevos líderes para, digamos, en lo que vos estás planteando, ¿no? Tener una sucesión y una línea política, digamos, en este caso en esta unión, digamos, que estamos reclamando, que ahora se nos resulta realmente difícil de conseguir, y sobre todo con las urgencias del día a día y de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con las medidas económicas. Bueno, sinceremos entonces los roles también. Esto me parece importante decirlo. Uno es un periodista. En este caso, bueno, hacemos análisis internacional y hacemos análisis políticos en general. Yo no me estoy postulando como dirigente. Hay zonas de nuestro movimiento que
En realidad son corrientes de opinión, pero se están postulando como dirigentes. Entonces, todos tenemos que saber que si vos te postulás como referencia, tenés que tener locales, tenés que tener sindicatos, tenés que tener ficha de afiliación, es decir, atenti que hay formas de la política tradicional que deben ser cumplidas porque la sociedad las observa como necesarias. No es simplemente plantar una bandera, es también plantar una bandera con una estructura por debajo. Nosotros no tenemos por qué dar respuesta como periodistas a el modo organizativo. El modo organizativo lo tiene que dar aquellos que se postulan como referentes de los sectores nacional populares. Y ahí, en todo caso, desde la comunicación apoyaremos, con reflexión, con análisis, y acompañamos. Pero de los medios no sale, y de las corrientes de opinión no sale la dirigencia nacional, sale de la misma política. Y esa política tiene que estar relacionada con la base social a través del movimiento obrero y del movimiento social. Y todos esos pasos que hay que dar no son menores. Y hay ejemplos bastante claros. Yo lo recuerdo muy claramente de haberlos estudiado algunos previamente y de haberlos vivido otros. En el año 62, Arturo Jauretche era el bestseller, el más leído de los pensadores argentinos. Entonces a alguien se le ocurrió lanzarlo como candidato en la ciudad de Buenos Aires. No sacó nada, no existió prácticamente la candidatura de Arturo Jauretche. La gente lo quería para entender la situación, para combatir las onceras, para articular un programa, para ver lo que estaba pasando, pero no lo quería de candidato. Y algo parecido sucedió con varios hombres y mujeres de otros niveles que no son de la política en las candidaturas durante los años 90. Bueno, eso es real, es una realidad, y creo que hay que asumirlo. No basta con tener muchos lectores, no basta con ser escuchado, no basta con que la gente nos diga qué bien esto o qué bien lo otro, para ser de por sí una referencia nacional. Lo que necesitamos es construir referencias nacionales que se dediquen directamente a la política. Y en ese sentido también va a haber que desarmar la prédica mediática. Por supuesto que viene de largo, pero poner desde el 83 en adelante, desde la salida hacia la institucionalidad, en contra de la política como algo malo, como algo negativo, como algo perjudicial. Bueno, hay que terminar con eso. La política es la única herramienta que tenemos para poder construir una gran nación. Tal cual. Gabriel, como siempre, un placer enorme hablar con vos. A nosotros, y siguiendo tu razonamiento y agradeciéndote tu participación, a nosotros los periodistas, yo todavía no estoy recibido, estoy ahí a 6 materias de recibirme, nos genera impotencia lo que vos de alguna manera planteas, y nos genera mucha angustia, digamos, porque sabemos lo que llevan este tipo de modelos, pero bueno, seguiremos en la pelea y en la lucha como siempre. Así es, sí. Bueno, el periodismo es un oficio práctico, por supuesto que hay que estudiar, pero hay que practicarlo, hay que hacerlo. Por lo tanto, ustedes ya son periodistas porque lo están llevando adelante en concreto, ¿no? Y me parece importante señalarlo. Yo no creo que la acción profesional se releve a través de un papel, un título o un documento. Creo que corresponde valorar lo que se realiza en concreto. Gabriel, un placer enorme y seguiremos en otro momento. Un abrazo muy, muy grande para vos y para todo el equipo.